Les saluda con mucho cariño su amiga Gabriela y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Superconstrucciones México. Este casco que ven ahí es una pista muy clara de las superconstrucciones de la época colonial mexicana hacia donde iremos hoy. En la misión anterior iniciamos un viaje por el pasado de México y después de recorrer y visitar la superconstrucción que es la Gran Tenochtitlán, nos parece adecuado introducirnos en la época colonial mexicana, pero para eso tenemos que remontarnos muy atrás en el tiempo. Hoy inauguramos la travesía por las raíces de nuestro México. Después de la conquista, fue inevitable el mestizaje de razas y culturas, de lenguajes y costumbres, pero también hubo muchos aprendizajes, que son los que nos interesan. El largo, arduo y heroico viaje que va de temer a los elementos a divinizarlos, y ahí observarlos, usarlos, estudiarlos, comprenderlos. El aprender a respetar a los elementos y hacerse respetar por ellos, transformándolos, modificando su curso y tomando su energía. Lo que vamos a ver en la primera parte del programa es una industria que tiene miles de años practicándose en todo el mundo. En África existen evidencias de extracción de sílex para instrumentos y armas hace 40.000 años, y en lo que hoy es Hungría hace 10.000 años. La minería es parte de la historia del ser humano. No es casual que llamemos edad de piedra, de bronce o de hierro a las diferentes etapas del desarrollo de la humanidad. Ya en la Edad Moderna, la búsqueda de metales preciosos como el oro dio lugar, por ejemplo, al crecimiento acelerado del estado de California en los Estados Unidos de Norteamérica y a grandes descubrimientos de oro y otros recursos en Alaska. También hubo fiebre de oro en México. En California, cuando se da la fiebre de oro, se abren multitud de minas, pero también hay el mismo efecto en México, en el norte, el pueblo de Uruachic, en el fondo de la barranca de Candameña, en Chihuahua, en un lugar que se llama Uruachic y que está conectado con otros minerales de la misma región. Había muchos minerales, por lo menos en Uruachic hubo 100 fundos mineros en menos de 20, 30 años. En la Nueva España tuvo lugar un proceso muy parecido. Un gran auge de la extracción de oro y plata creó bases de lo que hoy llamamos infraestructura, que además, en un círculo virtuoso, propició a su vez el crecimiento de más infraestructura. Las minas crearon la necesidad de tender carreteras para transportar los minerales, y los asentamientos mineros hicieron nacer pueblos y hasta ciudades. Y esto provocó a su vez necesidad de más y mejores caminos, y así en ascenso siempre. Es importante aclarar que aunque la minería despega con la llegada de los españoles, los habitantes de Mesoamérica, nuestros antepasados aztecas, mayas, toltecas, teotihuacanos, olmecas, zapotecas y mixtecas, ya conocían el oro, la plata, las turquesas, el jade, el estaño y el cobre. La explotación minera manual y constante en zonas del país como Guanajuato e Hidalgo comenzó desde 1548 y se prolongó por más de 2 siglos y hasta principios del siglo XIX, aunque se introdujeron poleas y otros métodos para modernizarlas. Es hasta el siglo XIX cuando llegan de Gran Bretaña las máquinas y herramientas para una nueva minería industrializada. Los británicos eran grandes conocedores de la minería, pues Inglaterra, Gales y Escocia tienen muchísimas minas de carbón, un mineral cuya explotación creó un círculo virtuoso que favoreció grandemente el desarrollo de la revolución industrial. Con los ingleses llegaron grandes conocimientos de minería y los pastes, de la palabra inglesa pastry, repostería o más coloquialmente pastita, y el soccer, o sea, el fútbol.
Pongámoslo de esta manera. La actividad principal es una mina que genera riqueza. Para abastecer tanto a los recursos materiales como a las personas que están trabajando en esa mina, se requiere de una cantidad de recursos enormes, por ejemplo, agricultura, ganadería, agua, burocracia. No perdamos de vista que la minería colonial abastece a la corona española a través del quinto real. Es decir, el 20%, hoy lo diríamos así, el 20% lo pagaban de impuestos y alguien tenía que fiscalizar eso. Entonces estaban los veedores reales que contaban, ¿no? Contaban la extracción del dinero. La corona, insisto, tenía monopolio de muchos productos. Por ejemplo, el azogue, que era uno de los insumos básicos para una minería más moderna, ¿no? Dentro de la colonia, más moderna, a simplemente extraer los minerales ¿cómo se llama? Con pala y pico, ¿no? Ya usaban cuestiones químicas, era algo más diferente. Y el gobierno entonces, el gobierno colonial, la corona, tenía el monopolio de esos insumos. Entonces, era traer los insumos, tener a la burocracia fiscalizando esto, por ejemplo, la mano de obra también era importante. O sea, la mano de obra no era como ahora, o sea, trabajadores libres que se pueden contratar de un lado a otro, sino más bien eran o indígenas asociados a las encomiendas, ¿no? De los cuales estaban a cargo de algún noble español, o ante problemas de salud, que hubo una epidemia muy fuerte que acabó con varios indígenas, el uso de mano de obra esclava, de negros traídos de África a trabajar en México, ¿no? Entonces, esto nos puede dar la dimensión de cómo es que se requerían una cantidad grande de recursos que podían o que permitían hacer que funcionara estas empresas mineras. Imagínense que está la mina y alrededor de la mina crecen ciudades para que puedan dormir los nobles, los dueños de las minas, digamos, los trabajadores, la burocracia, todos los negocios que surgen alrededor de esta industria. Entonces, es una importancia clave, ¿no? Es algo muy, muy importante. Y esta historia es el camino para llegar a este punto. A nosotros nos interesan las minas principalmente como superconstrucción. Estoy camino al fondo de la tierra. Cada mañana me pregunto hasta cuándo durará el yacimiento. Y me despido de mi familia sin saber si volveré a verlos. Los indígenas eran llevados a los fondos mineros y casi todos perecían, al punto que cuando los llevaban en lo que llamaban la mita, que era el trabajo prácticamente forzado en las minas, los velaban sus familiares, porque era seguro que no los volverían a ver. Arrancar en la penumbra oro, cobre, molibdeno, plata, manganeso, azufre, en el frío o el calor de las entrañas de la tierra, no es tarea fácil. Hay que convertir el mineral en trozos lo suficientemente pequeños para que quepan en un cesto o en un saco. Muchos siglos después, en un carrito montado sobre rieles que en un inicio eran de madera. Este arranque manual se realizaba con picos de hierro, mazas, barrenas, cuñas y martillos. Y hoy, con herramientas como el martillo neumático e hidráulico, la rozadora, el minador, el cepillo, pero básicamente el túnel que se va formando es una superconstrucción cada vez más profunda bajo la superficie terrestre hasta alcanzar cientos de metros. Al adentrarse en la tierra, el túnel o tiro se debe apuntalar a la perfección, pues se trata de una superconstrucción que debe soportar altísima presión, vibración generada por máquinas, golpes de diversas intensidades, voladuras con explosivos y otras accidentales generadas por la liberación de gases. Pero además, durante este proceso no solo se extrae el mineral que buscamos, cuyo porcentaje siempre es más bajo que el desperdicio que generamos en el proceso. Este desperdicio también se debe extraer para permitir que el trabajo siga. Y esto cada vez a mayor profundidad, en mayor oscuridad.
La suerte siempre acompaña al minero. Los yacimientos siguen entregando su precioso don y cuando parece que ya no hay esperanza, aparece otro. Y la seguridad basada en una gran superconstrucción hace que los riesgos sean cada vez menores para los mineros. Y desde el centro de la Tierra, ahora busquemos el fundamento de la vida, tan indispensable como el sol o la tierra, el agua. Su almacenamiento, traslado, su utilización para riego, para el uso humano, para los animales, ha sido desde tiempos inmemoriales un problema a resolver, aún para las civilizaciones asentadas a la orilla de lagos o ríos. En el lejano oriente se usaba el bambú para hacer acueductos. En la Europa antigua de los romanos, grandes acueductos de ladrillo llevaron agua a los grandes baños públicos y privados, a los campos, y hasta convirtieron este líquido vital en belleza efímera y cantarina en el chorro de las fontanas o fuentes. Por eso hoy seguimos llamando fontanero a la persona que sabe arreglar los ductos del agua. Y si le llamamos plomero, estamos también usando un arcaísmo, pues la tubería se fabricaba con plomo, pero en tiempos muy antiguos. Podemos decir que en el año 700 a.C. ya los asirios hacían acueductos para llevar agua a sus capitales. Posteriormente surgieron los romanos. Los romanos son los principales constructores de acueductos. Ellos tienen acueductos de 300 años antes de Cristo y lograron transportar hasta su capital una cantidad aproximada de 140,000 litros por día de agua. En México hay rastros de grandes acueductos creados con la misma técnica aprendida en las provincias españolas del Imperio Romano. En la Ciudad de México, en Morelia, en Querétaro e incluso en medio del campo, de pronto vemos los restos de un hermoso arco de ladrillo rojizo, cuya parte superior está huecada y que hoy es nido de pájaros y refugio de plantas silvestres, pero que hace no más de 200 o 300 años llevaba limpia, fresca y cristalina agua. Los acueductos en la época virreinal, pues fuimos copiando los que ya estaban construidos en España, en la India, en muchos lugares del mundo. Y aquí el primero que se construyó, o el más importante, para llevar agua a la Ciudad de México, bueno, en Tenochtitlan, de Chapultepec. Ese fue el principal acueducto. Hubo otros, muchos, ¿no? Porque las ciudades, antes y aún en la época moderna, se asientan junto a donde hay agua, pero el agua tiene un nivel más bajo. El agua que corre por un río donde se asienta una ciudad tiene un nivel más bajo, entonces no sabíamos cómo, o no podíamos subirla para darle la pendiente correcta y que se pudiera surtir a todos los lugares. Arquímedes alguna vez inventó el sifón, círculo infinito, que sirve para elevar el agua a otro nivel, a niveles superiores, para poderla luego vertir en las redes de distribución. Existe, cerca de la Ciudad de México, un lugar de recreo, un viejo y tradicional paseo que se llama de muchas maneras. Acueducto de Jalpa, Acueducto de Tepozotlán o Arcos del Sitio. Como quiera que le digamos, bien merece ser llamado una superconstrucción, pues es una monumental obra cuya edificación comenzó en 1760 con el trabajo de frailes jesuitas y cuya expulsión de la zona dejó esta obra inconclusa desde 1767. Sin embargo, al expulsarlos, nadie pensó en las consecuencias para la población y para la región. En esa parte del Estado de México no llueve demasiado. Es una tierra áspera y difícil. ¿Se erosionaría sin remedio? ¿Qué tan posible era que alguien más terminara el acueducto? Todos los acueductos debían ser altos, pues como el agua no podía entubarse, es decir, no existía la tecnología para fabricar, ni los grandes tubos, ni las excavaciones, ni las uniones, ni el bombeo a mediana o gran escala, pues la única manera de mantener el agua relativamente limpia
era el dejarla fuera del alcance de los agentes contaminantes y además de quien pudiera desviarla para su uso. Por supuesto, el acueducto debía sortear los obstáculos naturales, manteniendo la continuidad del ligero declive que debía mantener de manera precisa, y pues en la mayoría de los casos, era la gravedad y únicamente la gravedad la fuerza que movía el agua hasta su destino final. La pendiente es la inclinación que tiene un canal para poder hacer que el agua camine, vamos. Eso es. En ingeniería se llama gradiente hidráulico eso. Y es un cálculo que tiene que hacerse, número uno, para conocer el gasto, o sea, la cantidad de agua que va a transitar por ese canal. Tiene que ver la sección del canal, que es el tamaño del canal. Derivado de eso, pues se puede concluir qué tipo de revestimiento tiene que llevar, si puede ser sin revestimiento, etc. Ahora, no siempre hay suelo para poder construir el canal. Entonces, cuando no hay suelo, o sea, cuando hay una cañada se ponen arcos, y ahí arriba de los arcos se ponen los acueductos, ¿no? Bueno, el canal. Estamos en 1854. Pasado 87 años, el tercer conde de Regla, Manuel Romero de Terreros, culminaría el acueducto. Ya no tendrían que esperar el agua de unas lluvias más bien escasas. La preciada agua venía del río del Oro en la antigua hacienda de San Juan, y solo era necesario llevarla hasta la antigua hacienda de Jalpa para que la región recuperara su fertilidad. El acueducto de Tepozotlán tiene un poco más de 60 metros de altura y posee 43 arcos delicados y fuertes a la vez que lo sostienen a lo largo de sus más de 430 metros de longitud. Si recordamos que en la época no había grúas ni maquinaria y que las alturas de la zona donde el acueducto se eleva sobre un barranco son de más de 50 metros de profundidad, podemos dimensionar las dificultades por las que pasó el desarrollo y factura de esta magnífica superconstrucción. Hoy en día se siguen llamando igual, nada más que estos acueductos ya tenemos una gran ventaja, hoy tenemos ya la electricidad. Eso permite entonces, les decía yo, en el caso del sistema Cutzamala, hacer varios rebombeos. Son enormes las plantas de bombeo y las bombas, haga de cuenta del tamaño de este local en el que nos encontramos, de esta oficina, que están bombeando hasta 1 metro, 1,5 metros y hasta 2 metros por segundo, metros cúbicos de agua, 2,000 litros por segundo, y venciendo un desnivel de 300 o 400 metros. En total, en el sistema Cutzamala, como ejemplo, con 5 rebombeos se vencen 1,100 metros de altura, entre acá y donde tengo que llegar. Y ya después por gravedad se conduce. Pero siguen siendo acueductos, nada más que hoy tenemos una gran ventaja. Hoy se pueden hacer de concreto, inclusive concreto reforzado o con preesfuerzo, que son condiciones del acero que le permiten una mayor resistencia y que se pueda conducir ya agua a presión. En un canal le mandaban agua, en los acueductos antiguos, pero no tenía que ser demasiada porque si no se caía. O sea, el agua pues brincaba las dimensiones del propio canal. Hoy ya se puede conducir agua a presión, para eso sirven los temas del refuerzo, ¿no?, con acero. Hay otros materiales, polietileno con fibra de vidrio, por ejemplo, desde luego el acero, diferentes tipos de acero, el concreto, polietileno de alta densidad, en fin, hay muchas alternativas hoy para construir acueductos, pero así siguen llamando. Un acueducto, bueno, pues es por sus dimensiones, que conduce una gran cantidad de agua. Ahora vamos a una ciudad de belleza arquitectónica y de leyenda. Su pasado colonial hizo que mucho de lo que en ella está construido y conservado sea considerado patrimonio de la humanidad. Hemos dicho que las superconstrucciones son obras de servicio, así que explicaremos brevemente el porqué de la inclusión de la próxima en esta lista. En las ciudades y pueblos del México colonial, había grandes edificios que superaban en la práctica la función original para la que se crearon. En ellos se celebraba más que un ritual religioso. El poder civil era débil y era la Iglesia, aún por encima del ejército, quien regía sobre la vida social y moral, pero también la que realizaba la tarea de documentar y validar acontecimientos de orden secular.
anuncios, nacimientos, casamientos, defunciones, llamamientos relativos a higiene, anuncio de catástrofes. Todo pasaba por la iglesia. La siguiente superconstrucción es, junto con la Catedral Metropolitana del Distrito Federal, la de Morelia en Michoacán, la de Zacatecas y la de Guadalajara en Jalisco, una de las grandes de nuestro país y de América Latina. Hablamos de la Catedral de Puebla. La Catedral de Puebla es una de las más visitadas de toda la República. Inclusive los extranjeros vienen y se maravillan de la construcción. Puebla fue uno de los lugares más importantes y esta catedral fue un punto de reunión para todo lo que se considera en la colonización, llevar la religión católica hacia los demás. Entonces fue un punto muy, muy importante dentro de ese llevar del catolicismo en México. La Catedral de Puebla, situada en un lugar llamado originalmente Cuetalxcuapan, es una basílica de estilo barroco herreriano dedicada a la Inmaculada Concepción, cuyos arquitectos fueron Francisco Becerra y el obrero mayor Juan de Sigorondo. Fue fundada por Felipe de España, y su primera piedra se colocó el 18 de noviembre de 1575. En los trabajos intervinieron un gran número de obreros y artesanos de origen indígena, principalmente tlaxcaltecas. La consagración ocurrió en 1649, aunque sus modificaciones son tan recientes que incluso en ellas intervino don Manuel Tolsá, esto es, alrededor de 1800. Sus dimensiones hablan por sí solas. Su nave mide a lo largo de casi 100 metros y sus torres sobrepasan los 70 metros de altura. Está hecha de cantera y en su interior se combina la madera estofada y policromada, la hoja de oro, la pintura en caseína. Sus cúpulas de media naranja son de gran belleza y en general su interior es suntuoso, armónico e imponente. Amigos, permítanse el asombro y la admiración hacia esos mexicanos que en el tiempo nos construyeron y nos inventaron. Hombres con corazón de oro y espíritu de plata, que lo mismo saben separar el metal de la roca, que al amor de la lumbre convertirlo en hilo, en flor, en mariposa. Permítanse la curiosidad hacia el agua inquieta que con el movimiento sirve al pueblo trabajador. Permítanse mirar hacia arriba y dejar perder su vista entre las cúpulas donde la luz refleja la sombra del andamio, donde el maestro sabe que con la columna y el arco toca el cielo y el espíritu de los que vienen atrás en el tiempo. Soy Gabriela y nos vemos en la próxima.